Les pido por favor a los presentes en el aula que apaguen sus cámaras y micrófonos, por favor. Apreciables jurados, estimadas y estimados congresistas, daremos inicio a nuestra sesión.
por lo que les pido sean tan amables de poner atención al video que se proyectará a continuación. Por favor, mantener con cámaras y micrófonos apagados. A continuación, un mensaje de la Directora General de Incorporación y Revalidación de Estudios, la licenciada Manola Giralde Lozano. Bienvenidos al 10º Congreso de Investigación del Sistema Incorporado, todavía en línea 2022. Estimados maestros, en DEGIRE apreciamos su esfuerzo de apoyar a los alumnos para hacer investigación, ya sea en las ciencias exactas o en las ciencias naturales. No todos llegaron a esta fase, pero el que hayan sometido sus trabajos es invaluable y será la primera pieza de su currículum. A los que llegaron a la fase 3, enhorabuena. Disfruten esta presentación, escuchen a sus jueces. Ellos saben mucho del tema y podrán aportarles grandes consejos para continuar con esta investigación. Estoy segura que para muchos de ustedes, este día marcará su historia. Felicidades. Reglas para los congresistas expositores. 1. Tienen 10 minutos para exponer y 5 minutos para preguntas y comentarios por parte de los jurados. 2. El encargado de aula marcará el inicio de su exposición, les avisará cuando resten 3 minutos y les indicará cuando su tiempo haya finalizado. Lo hará también de forma individual vía chat. 3. Su cámara debe permanecer encendida durante toda la sesión. 4. El orden y horario de exposición es el especificado en el programa de exposiciones. Por ello, es importante que preparen su presentación al momento de su turno y la tengan lista para compartir en pantalla. 5. Solo los expositores en turno podrán tener encendido el micrófono, el resto lo deberá mantener apagado. 6. No olviden registrar su asistencia en el link del chat de la sesión, el cual permanecerá activo 30 minutos a partir del inicio de la última exposición. 7. Por último, les recuerdo que parte de su rol como expositor será el permanecer y escuchar con atención y respeto, de inicio a fin, la presentación de los trabajos con los que les tocó compartir aula de exposición. Lo anterior, para tener derecho a su constancia y concursar por el reconocimiento estudiantil de investigación de DEGIRE. Recomendaciones para los jurados evaluadores. Teniendo en cuenta el tiempo limitado para hacer sus intervenciones como evaluadores, y dado que comparten el espacio con otros jurados, les pedimos de ser necesario que consideren turnarse entre trabajos para hacer sus intervenciones, es decir, no es regla que todos los jurados deban hacer preguntas y/o comentarios a todos y cada uno de los trabajos, pero sí es fundamental que cada trabajo reciba por lo menos de 2 a 3 intervenciones por parte de ustedes. Cuando corresponda el turno para las preguntas, les solicitamos apretar el botón de levantar la mano para darles el turno. Para ello, procuren encender su micrófono y apagarlo cuando hayan concluido. Al finalizar las sesiones de la presente aula, les recordamos la importancia de hacernos llegar las evaluaciones hoy mismo, según las especificaciones indicadas en el documento de la asignación de trabajos que recibió cada uno. Es importante recordarle que los proyectos ya fueron evaluados de forma disciplinar durante la fase 2, evaluación del informe de investigación, por lo que la encomienda para esta tercera fase de exposición ante jurados, les solicitamos ponga un particular énfasis en el dominio de la metodología por parte de los expositores. En lo subsecuente, si así lo considera pertinente, haga observaciones relativas al dominio del tema disciplinar del proyecto. Por último, y muy importante, le pedimos que aproveche el espacio de preguntas y respuestas para hacer las observaciones pertinentes sobre los aciertos, así como las áreas de oportunidad en el manejo y dominio de la metodología por parte de los expositores, pues esta será la única oportunidad para que los mismos puedan recibir dicha retroalimentación. Muchas gracias por su atención. Damos inicio a las exposiciones.
Ya pueden encender sus cámaras. Les pido por favor mantener sus micrófonos apagados hasta el momento de su intervención. Muy buenos días a todas y todos, estimadas y estimados congresistas expositores, apreciables jurados y a quienes nos siguen en vivo a través de YouTube. Les damos la más cordial bienvenida al inicio de los trabajos de exposición de la 10ª edición del Congreso Estudiantil de Investigación del Sistema Incorporado. Mi nombre es Alejandra Martínez y seré quien estará coordinando los trabajos del aula. Asimismo, me acompaña en calidad de coanfitrión Marco Orozco, quien apoyará logísticamente y me cubrirá coordinando la sesión si llegara a tener problemas con mi conexión de Zoom o Internet. Esperemos, por supuesto, que eso no pase. Previo a iniciar con las exposiciones, me permito presentar brevemente a las y los jurados que nos acompañan. La profesora María Antonieta Covarrubias Terán. Mucho gusto. La profesora Erika García Seferino. Muchas gracias por su presencia. Bueno, vamos con el primer trabajo, a cuyos autores les solicito vayan encendiendo sus micrófonos conforme los voy mencionando. Asimismo, alistando su presentación para compartirla. De la disciplina Sociología, el proyecto titulado ¿Cómo ha afectado psicológicamente la pandemia del COVID-19 a los adolescentes entre los 14 y 18 años de edad del Bachillerato Cruz Azul Campus Hidalgo? De los autores Diego Américo Garfias Larios, Eliel Barreto Galván y Joan Zamudio Soto. Adelante, corre tiempo. Buenas tardes a todos. Somos del Centro Educativo Cruz Azul Campus Hidalgo. Nuestro tema es cómo ha afectado psicológicamente la pandemia de COVID-19 a los adolescentes entre los 14 y 18 años de edad del Bachillerato Cruz Azul Campus Hidalgo. Los autores de este proyecto es mi compañero Eliel Barreto Galván, Joan Zamudio Soto y su servidor Diego Américo Garfias Larios, con nuestro asesor Andrés Virgilio Vázquez Trujillo. Introducción. A inicios de 2020, la vida transcurría con aparente normalidad, mientras la mayoría de los mayores cumplían su rutina cotidiana. Los más jóvenes, entre deberes escolares y familiares, el placer del juego de infantes y esparcimiento grupal de los adolescentes. Sin embargo, desde diciembre del 2019, en Wuhan, China, se difundió la noticia del brote de una enfermedad causada por infección del síndrome respiratorio agudo, severo o grave, drásticamente la dinámica de sociedades a escala mundial. La evolución de esta pandemia trajo consigo la limitación de actividades de primera necesidad, tales como desplazamientos a centros laborales, reducción del transporte de viajeros, cierre de locales y actividades culturales, artísticas, deportivas y similares. Además, se suspendió la actividad escolar presencial para aproximadamente 138 billones de niños en todo el mundo. El presente trabajo pretende responder y aportar información a la comunidad educativa en relación a la siguiente pregunta: ¿cómo ha afectado psicológicamente el confinamiento social por la pandemia COVID-19 a los adolescentes del Bachillerato Cruz Azul Hidalgo?
Dada, dada la pandemia del COVID-19, los servicios de salud han tenido que adaptar rápidamente a nuevos retos frente a los que únicamente se cuenta con la experiencia que va generando el día a día. Estos retos también se han manifestado en la salud mental por el posible impacto psicológico más vulnerable en las crisis sociales y bien con los datos obtenidos. Hay una escasa morbilidad por la infección y podrían repercutir significativamente en su bienestar físico y emocional de los adolescentes. Objetivo. Objetivo general. Identificar cómo ha afectado psicológicamente la pandemia del COVID-19 a los adolescentes entre los 14 y 18 años de edad del Bachillerato Cruz Azul, Campus Hidalgo. El cierre de los centros educativos y el confinamiento domiciliario prolongado supone cambios importantes en las rutinas y hábitos de los adolescentes que, unidos a los factores estresantes de la vivencia de la emergencia sanitaria, miedo al contagio, duelos y pérdidas de seres queridos, etc., influyeron desfavorablemente en la salud psicológica de estos. Fundamentación teórica. ¿Qué es el COVID-19? El COVID-19 el coronavirus más conocido como COVID-19 SARS-CoV-2 es un virus que apareció en China, en Wuhan, después se extendió a los continentes del mundo, provocando una pandemia. Actualmente Europa y América son los continentes más afectados por esta enfermedad. Metodología. La presente es una investigación documental con un modelo cualitativo de tipo no exploratorio, transversal, de forma que produce y analiza los datos descriptivos, tales como las palabras expresadas de forma escrita y verbal, y el comportamiento observable de las personas. Se basa en un enfoque social, ya que lo que se trabaja es un fenómeno que involucra a los jóvenes entre los 14 y 18 años de la comunidad del Centro Educativo Cruz Azul. Resultados. Afectaciones por el COVID-19 en los adolescentes. Instrumentos de medición con mayor porcentaje. A través del instrumento de medición, la encuesta, se observó que el dato más significativo es la pérdida del sueño, con una totalidad del 35% de encuestados equivale al 56% que dijeron que sí, afectados y teniendo síntomas de nivel psicológico, fisiológico, a causa de confinamiento social. El segundo instrumento que arrojó la encuesta fue la pérdida de apetito, situación que presentaron 16 encuestados, equivalente al 26%. Quienes presentaron estos síntomas de 3 a 6 meses, tiempo en el que se desarrolló el confinamiento social, mientras que el menos significativo fue el sentirse agitado con un 18%, esto equivale a 11 encuestados, y con respecto al tiempo en el que se presentó, es muy irrelevante, puesto que si bien estuvo presente ese síntoma, pero en menor medida. Conclusiones. En nuestra conclusión se evidenció la pérdida del sueño como el dato más importante, ya que mayor parte de la población afectó, dado que el sueño es necesario para las condiciones de salud mental y físicas en su valor, ya que puede presentar una morbilidad a los estudiantes de 18 años, de 14 y 18 años de edad de la comunidad del Centro Educativo Cruz Azul.
pantalla se muestra nuestra bibliografía. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su presentación. Es momento de pasar a las preguntas por parte de los jurados. Adelante, profesora María Antonita. Hola chicos, pues felicidades por estar aquí y por su investigación. Bueno, es un tema que a todos nos toca, actual. Yo quisiera que esclarecieran un poco acerca del instrumento que aplicaron. ¿Qué características tuvo? Entiendo que su investigación fue tanto cualitativa como cuantitativa. ¿Me pueden esclarecer un poquito esto? Las características de ese instrumento y cómo es que recuperaron de manera cualitativa algunas palabras dadas las características de su investigación, el significado de algunas palabras. Utilizamos un formulario para encuestar a un total de población y de ahí sacamos los resultados de las gráficas mostradas. ¿Podrían comentar qué características tenía su formulario, como qué contenido, cómo lo validaron, a través de cómo lo aplicaron, qué método utilizaron? Y bueno, hicimos el registro de los participantes, se sacó una conclusión dado todos los resultados y de ahí basamos la gráfica. Las preguntas las formulamos preguntando también a los participantes y así sacamos los resultados. Gracias, pues doy oportunidad a mi compañera jurado. Adelante, maestra Erika García. Gracias. Bueno, jóvenes, buenos días. Estaba observando yo que ustedes en el título colocaron que cómo ha afectado psicológicamente la pandemia. Basado en lo que nos expusieron, también hablaron sobre alguna sintomatología que se quedó, sobre todo en los jóvenes que estuvieron ante esta situación. No sé si en algún punto de la entrevista de los jóvenes que ustedes aplicaron este cuestionario, ellos les hicieron referencia sobre sus vivencias o sus sentimientos referente a cómo estaban viviendo, ¿no? O vivieron, perdón, esta situación. No sé si alguno de ustedes quiera comentar como qué le llamó la atención o qué fue lo más común que ustedes observaron durante esta investigación. Disculpen el ruido, es que estoy en un hospital porque estoy en práctica, pero sí les escucho. Gracias. Bueno, nosotros en las encuestas, lo más común que encontramos entre todos los encuestados que son jóvenes de nuestra edad fue la pérdida del sueño. En los sentimientos encontramos que muchos presentan, bueno, no sentimientos, sino que muchos presentan ansiedad, depresión, más que nada por el encierro y por no poder convivir con gente de nuestra edad. Muy bien. Y bueno, ustedes, no sé si escucharon de parte de ellos que solicitan ayuda
o nada más se quedó en eso. Bueno, sentía ansiedad, estrés, pero pues bueno, se me pasará, ¿no? A lo mejor mencionaron o requieren de ayuda y eso, porque eso es importante, ¿no? El hecho de que ustedes hayan buscado esa problematización es porque está impactando de manera importante a los jóvenes y bueno, este tipo de situaciones que ellos están viviendo o sintiendo nos llevan a otras problemáticas, ¿no? Sobre todo de salud. Entonces, no sé si los jóvenes hicieron referencia en querer tener ayuda o a ustedes les mencionaron algo o solamente se quedó hasta ahí. Bueno, pues fueron algunos casos, no todos, donde algunos pues sí buscan ayuda, más que nada con psicólogos, abrirse a hablar de sus emociones, debido a estar en encierro, tomar clases virtualmente. Y ese cambio tan drástico que tuvimos a dejar un salón de clases y a estar frente a un dispositivo. Es todo, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pasemos a la siguiente exposición. Ahora es el turno del segundo trabajo, a cuyos autores les solicito vayan encendiendo sus micrófonos conforme los vaya mencionando, asimismo alistando su presentación para compartir. De la disciplina Medio Ambiente Biología, el proyecto titulado La falta de empatía ambiental en los habitantes y gobierno de la Ciudad de México, del autor Diego Emilio Navarrete Ramírez. Diego Navarrete Ramírez y mi asesor fue la maestra Claudia Cruz. Para empezar me gustaría aclarar qué es la empatía. La empatía es un valor y fácilmente se puede decir que es ponerse en los zapatos de alguien más. Supongo que aquí todos sabemos qué es la empatía y lo hemos practicado en algún momento. Nosotros como seres humanos también debemos de empatizar con el ambiente, porque ahorita si salimos en la calle podemos ver basura o gente incluso despreciando el agua o gente que no recoge las heces de sus perros, y eso no es empatizar con el ambiente. Mi planteamiento del problema fue el siguiente: ¿qué factores están involucrados en la falta de empatía ambiental en los habitantes de la Ciudad de México? Y mi objetivo fue identificar y analizar los factores que están involucrados en la falta de empatía ambiental en la sociedad mexicana. Mi hipótesis la planteé de esa manera. Si los habitantes de la Ciudad de México tuvieran mayor conocimiento del daño que se genera a corto y largo plazo con nuestras malas prácticas ambientales y se involucraron con las diversas medidas que ha implementado el gobierno para su cuidado, habría una población más empática y comprometida con el medio ambiente. Mi marco teórico consistió en 3 investigaciones. La primera de ellas fue en principales problemas ambientales graves, a mi parecer, y el primero fue la pandemia. Como todos lo hemos vivido, sabemos que hemos a lo largo desechado un buen de productos de plástico, cubrebocas, guantes, desechos médicos e incluso envases, porque el uso de los plásticos se ha disparado porque pues hemos pedido comida en línea y todo ese tipo de cosas. Y a mi parecer el más grave es el día cero. El día cero es el día en el que la Ciudad de México se va a quedar sin agua potable. Esto se estima que es entre el año 2028 y el 2030. Pero no sé si ustedes vieron que en Monterrey una presa se quedó totalmente sin agua y a partir de ahí se ha dado un poco más de difusión en este tema, entonces yo creo que esto es un punto a favor, ¿no? Mi segunda parte de la investigación fue saber cómo se promueve la educación ambiental aquí en México. Como tal no tenemos ninguna materia, pero sí tenemos en geografía y en biología que se dan en primaria y secundaria unos temas acerca del cuidado ambiental, pero no tenemos como tal una específica.
También hice una comparación en mi marco teórico acerca de una universidad en Copenhague, Dinamarca, donde sí es que ahí tienen, sí genera una conciencia ambiental en los estudiantes, incluso tienen talleres de reparación de bicicletas y cosas a favor del ambiente. Mi metodología consistió en una encuesta a 103 personas de educación media superior y universidad, y diseñé una página de internet para promover unos datos y unos documentales acerca del cuidado ambiental. Estas fueron mis preguntas y mis resultados. La primera pregunta es, ¿consideras que el gobierno de la Ciudad de México es el único responsable de la situación ambiental de la ciudad? El 87.6 considera que el gobierno es el único responsable. ¿Te importa el medio ambiente? El 98.1% de los encuestados les importa el medio ambiente. En la Ciudad de México se prohibió el uso de bolsas de plástico. ¿Sigo usando las bolsas de plástico en su vida cotidiana? El 51% sigue ocupando las bolsas de plástico. En la Ciudad de México se prohibió el uso de popotes. ¿Sigo usando popotes en su vida cotidiana? El 78.8% ya no ocupa popotes en su vida cotidiana. En la Ciudad de México se prohibió el uso de unicel. ¿Usted sigue utilizando el unicel en su vida cotidiana? El 64% no ocupa unicel. ¿Sabes qué significa biodegradable? El 96.2% sabe el significado de biodegradable. De las siguientes acciones, ¿cuáles ejecutas en tu vida diaria o cotidiana? La más respondida fue esta, y fue el 84.8%, reutilizar bolsas, toppers y productos de plástico. Y esta creo que es una pregunta clave. ¿Crees que el agua nunca se va a acabar? Y el 73.1% cree que el agua nunca se va a acabar. ¿Consideras que el tener una educación ambiental debe ser promovida desde? El 73.1% piensa que debe ser promovida desde casa y gobierno, conjunto. ¿Mediante qué medios se enteran los diversos problemas ambientales de la ciudad? El 52.9% se entera por medio de redes sociales, que es algo muy común. ¿Suele usar productos amigables con el medio ambiente? El 87.6% de los encuestados usa productos amigables. Para tener una mejora en el medio ambiente es necesario el trabajo en conjunto de la sociedad y el gobierno. ¿Estás de acuerdo? El 96.2% está de acuerdo. ¿Tienes conocimiento de las graves consecuencias de daño al ambiente por uso de cubrebocas, unicel, toallas sanitarias y pañales desechables? El 93.3% sabe lo que causa este tipo de productos. Y si en tus manos estuviera ayudar al medio ambiente, ¿qué harías? Estas fueron las tres más respondidas. Y fue que el 33.3% pondría campañas sociales a favor del ambiente, el 28.6% multas o sanciones a quienes no cumplan, y el 20% incentivos a la población para que cumplan estas normas. Y esto me llevó a mis conclusiones. En mi lado izquierdo tienen una screenshot de la página que yo creé, donde se puede ver un documental acerca del día cero, un documental acerca del lado oscuro de Tulum, de todo lo contaminado que está, y 3 datos que puse curiosos, donde el que más resalta es que más de 1 millón de personas se enferman de vías respiratorias por culpa de la contaminación. Se cabe recalcar que pues el link a la página estaba en la encuesta y solo 9 personas se metieron. Entonces ahí vemos un poco de desinterés sobre el tema. Y esto pues me lleva a mis conclusiones, las cuales fueron que siempre hay una disputa entre quién debe llevar las riendas del cuidado ambiental en la ciudad. Si lo debe llevar el gobierno o nosotros como sociedad promulgando valores en casa. Las respuestas recolectadas en la encuesta nos pueden decir que el manejo del cuidado ambiental de la ciudad debe ser en conjunto, porque pues el gobierno crea y nosotros hacemos, pero pues no es así. El gobierno no sanciona los micronegocios, que es lo que nosotros más consumimos como ciudadano normal, ¿no? La fonda de la esquina, los tacos de la esquina, y cuando pedimos, pues te los entregan en un unicel, el cual ya está prohibido, y nosotros seguimos en un círculo infinito en el cual no se sanciona, consumimos y se contamina. Entonces, esto fue todo. Muchas gracias. Es momento de pasar a las preguntas por parte de los jurados. ¿Yo puedo? Adelante, profesora.
Pues muchas felicidades también por tu tema, por tu fluidez en la exposición. Y yo quisiera que pudieras esclarecer las características de la población a la cual encuestaste, porque no la escuché. Tiene que ver mucho, el medio ambiente nos impacta a todos, pero pues también es una investigación y ahí es interesante saber a quién se aplicó, ¿no? Para en un momento dado saber si hay un determinante por ahí de la conciencia o no. No es por a lo mejor menospreciar, pero sí es un elemento y no sabemos. Entonces, ¿cuáles serían las características de tu población que encuestaste? Edad, sexo, ¿cómo fue que obtuviste eh, te allegaste a ellos? ¿Cómo la obtuviste? Sí, claro. Pues mayormente fue de estudiantes de educación media superior y licenciatura. Ellos fueron los principales, y fue donde mis maestros me ayudaron a compartir la encuesta a salones donde ellos ejercen. Y pues la edad ronda entre 20 y 19 años. Y esa fue la edad promedio, por así decirlo. Ok, que incluso podría ser un elemento a retomar hasta en las conclusiones, ¿no? Se supone que en esta edad hay como cierto conocimiento, mayor conciencia, y bueno, tus resultados arrojan otra muestra, ¿no? Totalmente. También quisiera preguntar, es interesante tu título que aludes y empiezas hablando con el concepto de empatía, y eso me parece muy bueno, pero ¿cómo relacionas este concepto con el desglose de tus preguntas? Porque tus preguntas exactamente, bueno, van dirigidas a esclarecer, a saber, no sé, en cuestiones del medio ambiente, pero su relación con tu tema, con el que inicias, ¿cómo lo confluyes ahí en esas preguntas? Pues yo diría que para empatizar debemos conocer, ¿no? Entonces, pues el preguntar conceptos básicos, como si el agua se va a acabar o si el conocimiento de qué significa biodegradable, o incluso las medidas que ustedes toman, pues yo digo que me da como cierto chance de saber si en verdad empatizan o no. Aparte de que puedo saber qué medidas toman para cuidar el medio ambiente. Y pues al cuidar el medio ambiente, pues empatizamos con el medio ambiente. Ok, y una última pregunta. Para aplicar tu cuestionario, bueno, ¿cómo derivaste las preguntas? ¿Se te ocurrieron? ¿Piloteaste antes? ¿Metodológicamente llevaste a cabo un muestreo o cómo estuvo esta parte? Hice un borrador de 30 preguntas y mi asesor me ayudó pues, a quitar las que no, las que sí. Y pues tuvieron algo que ver con mi marco teórico que hice. Y pues de ahí principalmente saqué las preguntas. ¿No las piloteaste? No. No. Gracias. No siempre se pilotea, pero solo quería saber. Muchas gracias. Profesora Erika García, ¿tiene alguna pregunta? Muchas gracias. Adelante. Felicidades, Diego. Sí, es Diego usted, ¿verdad? De verdad, como dice la doctora, es muy grato ver que usted tiene un manejo de la exposición muy adecuado. Ajá, y yo creo que esta investigación le dio amplitud, ¿no? De querer conocer más, ¿no? Y si usted de alguna manera dice, bueno, ¿por qué ocupamos tanto? ¿Dónde se va tanta basura? Etcétera. Ahora quiere saber más y a pesar de que nos están diciendo que tenemos los días contados del agua, pues hacemos caso omiso, ¿no? Y desafortunadamente a veces eso vive el investigador, que uno cree una cosa y cuando lo investiga resulta otra, ¿no? Entonces, basado en eso, ¿qué investigación derivada de la que usted acaba de hacer o cómo mejoraría usted esta investigación como para que le arrojen resultados que usted pueda de alguna manera ahora sí que presentar y que todos nos diéramos cuenta, porque a veces eso hace falta, ¿no? Como este foro, como este congreso,
que nos digan, miren, esto está pasando, yo ya lo investigué, pero de todo esto que usted mencionó, ¿qué es algo que usted podría derivar como otra línea de investigación? Pues yo creo que sería más difusión de temas ambientales, ¿no? Porque, como propuesta. ajá, como propuesta, un poco más de difusión acerca de todo lo que vivimos y lo que estaba por suceder, porque al menos cuando yo leí la noticia de que se iba a acabar el agua, sí me llegó como un poco de miedo. Entonces, Claro. pues a nivel social también puede pues, afectar a que le dé miedo a toda la gente y pues se empieza a cuidar un poco más, ¿no? Entonces yo creo que de esa manera, un poco más de difusión en los temas. Sí, porque incluso hasta lo vemos en nuestras propias instituciones. Bueno, en casa, ¿no? Hasta a lo mejor yo creo de estar ahorita con su mamá, mamá, no uses tanta basura de eso, mamá, por favor, vamos a reciclar, ¿no? O sea, porque bueno, es un cambio de conciencia que debe de empezar por uno. Y la otra, esta investigación, bueno, estabas pues mencionando que se le aplicó a jóvenes de estas edades, ¿no hubiese sido un poco más conveniente aplicarla a una edad como más adulta en el sentido estricto que somos los que, bueno, económicamente hablando, pues tenemos el recurso, ¿no? Para pedir, ¿no? Algunas situaciones que, como bien dice usted, ¿no? Vienen los alimentos, las cosas y con tanta basura. Ajá, porque bien que mal ustedes de adolescentes, pues están supeditados, ¿no? A lo que nosotros los adultos, pues les ofrecemos. Digo, para crear un poco más de situación de conciencia en el sentido de la información que usted nos manifiesta, porque dicen sí conocer o sí estar preocupados, pero se contradicen en otras preguntas que usted dice, ¿no? Y dice, pues entonces ya no coincide, sí son empáticos, pero hacen esto, ¿no? ¿Cómo usted podría de alguna manera aplicar esto a las personas con más edad? Pues principalmente enfocando la encuesta hacia esas personas, porque para mayor facilidad, mi asesora me comentó que pues iba a ser más fácil que la aplicáramos a gente de nuestra edad para que me pudieran llegar más respuestas, pero yo de mi parte sí se las compartí a unos de mis familiares que ya están incluso trabajando y sí les contestaron, pero fueron una minoría de 6 personas. ¿Y fue diferente la respuesta, sí, Diego? Sí. Sí se lo comento porque eso es lo que ustedes deben visualizar en la investigación, ¿no? O sea, sí, cómo esas variables, ¿no? Al manejarse y realizarse las investigaciones, pueden modificar los resultados. Pero felicidades, muchas gracias. Sí, gracias. Muchas gracias. Ahora continuamos con el tercer proyecto, a cuyos autores les solicito vayan encendiendo sus micrófonos conforme los voy mencionando, asimismo alistando su presentación para compartirla en pantalla. De la disciplina Ciencias de la Salud, Biología, el proyecto titulado El nopal como auxiliar en el control de la diabetes y la hiperglucemia, de las autoras Paulina Hernández Contreras y Valeria Vicencio Santoyo. Tercer equipo. Adelante, corre tiempo. Buenos días, jurado. Nuestro tema, como pueden ver, es el nopal como auxiliar en el control de la diabetes y la hiperglucemia. Nuestro asesor fue el maestro Rigoberto Romualdo. El nombre de mi compañera es Valeria Vicencio y yo soy su servidora Paulina Hernández. Vamos a empezar con una breve introducción. Sí. Bueno, el nopal es una planta cuyo nombre científico es Opuntia ficus indica. El nopal ocupa un lugar preponderante en nuestra cultura y este es un recurso de mayor importancia económica de la flora mexicana debido a todas sus propiedades. Bueno, para comenzar debemos saber
qué es lo que contiene el nopal. Este cuenta con vitaminas y minerales como la vitamina A, complejo B y C, magnesio, potasio, hierro, sodio. Además, cuenta con fibras como la lignina, que esta previene la entrada de patógenos, la celulosa, que sirve como sostén, la hemicelulosa, que de igual manera sirve como soporte, la pectina, que esta regula la glucosa en la sangre, y finalmente los mucílagos, que eliminan las toxinas. Ahora bien, se ha comprobado científicamente el efecto hipoglucemiante del nopal. ¿Y qué quiere decir hipoglucemiante? Pues simplemente la disminución de los niveles de azúcar en la sangre. Entonces, por esto mismo es que el nopal es una herramienta eficaz en la prevención de la diabetes, debido a que regula y estabiliza los niveles de sangre, los niveles de azúcar en la sangre, perdón. Bueno, como bien habíamos mencionado, el nopal es de la familia de las cactáceas y pertenece al género Opuntia. Debido a que no existen suficientes estudios experimentales preclínicos para comprobar sus efectos en los niveles de glucosa de la sangre, decidimos hacer una investigación documental sobre esta. Los primeros estudios preclínicos que encontramos, el primero es tomaron a un grupo de conejos con diabetes inducida, a los cuales por medio de una sonda nasogástrica les administraron el licuado de nopal, y en ellos encontraron que sí hubo una significativa disminución de los niveles de glucosa en su sangre. Para los siguientes 4 años, esto en el año de 1983, encontraron que hubo, además de una disminución significativa de glucosa, también de triglicéridos, y encontraron años después que si su administración la controlaban y en un 12% les administraban nopal crudo a los conejos, disminuían no solo los triglicéridos y el nivel de glucosa en su sangre, sino también su nivel de colesterol. El último estudio preclínico que encontramos fue con respecto a un grupo de cerdos a los cuales se les administró por vía oral soluciones de licuado de nopal de 250 a 500 miligramos sobre kilogramo, y en ellos también se encontró que sus niveles de glucosa también disminuyeron. Estos son los últimos estudios que se han realizado. Y bueno, como había dicho, nuestra hipótesis fue que como no hay suficientes estudios científicos para probar que hay bases científicas que respalden que el nopal tiene efectos hiperglucemiantes en la sangre, decidimos hacer una investigación documental respecto a esto. Conforme a la metodología, pues realizamos una búsqueda documental en diferentes buscadores especializados, como lo son el Google Académico y el Dialnet. De los últimos 5 años hicimos las búsquedas. Las palabras clave se vincularon con diabetes y opuntia, y hiperglucemia y opuntia. Toda la información que acumulamos, a forma de divulgarla, la estructuramos en un organizador gráfico. Bueno, estos fueron nuestros resultados al realizar una búsqueda en estos buscadores especializados, y obtuvimos como resultado que de 20 artículos científicos alrededor del mundo, solamente 6 están escritos en español, y el resto están escritos en idioma inglés, como se muestra en la tabla azul con blanco y verde. Y a partir del análisis de este resultado, se encontró que en México y Perú son los países en donde más se realizan investigaciones en los últimos 5 años. Cuentan con 4 publicaciones cada uno. Y, por ejemplo, Marruecos tiene también un importante papel en estos estudios porque cuenta con 3 artículos publicados, e India solamente con 2. También existe un trabajo publicado únicamente en Australia, Canadá y Corea. Como se puede ver en la tabla amarillo con azul, verde y
amarillo. A partir de esto, los trabajos que se presentan aquí, más del 50% utiliza el cladodio como nopal, como tejido base para realizar las investigaciones, mientras que 6 de estos 20 trabajos utilizan solamente el cladodio. 2 de estos combinan el cladodio y la semilla, otros 2 trabajos combinan el cladodio con la tuna, y solamente un trabajo utilizó únicamente el xoconochtle como tejido de investigación. Como podemos ver, 20% de los trabajos se utiliza la semilla, principalmente para la extracción del aceite de esta, y se utiliza como tratamiento antidiabético. 20% utiliza el jugo de la tuna como material de investigación, y solo un trabajo de 20 utilizó el xoconochtle como tejido antidiabetes. Y bueno, de acuerdo con los resultados que se obtuvieron, 16 de estos 20 trabajos reportan un efecto hipoglucémico, que son los que están marcados en verde en la última tabla. Los que están marcados en amarillo es una combinación de ambos, y los que están en rojo son los que no obtuvieron ninguna respuesta significativa al tratamiento y al control de la diabetes. Uno de esos trabajos combinó la tuna y concluye que no tiene una evidencia como tal para reducir la diabetes tipo 2, pero el cladodio sí tiene una respuesta bastante efectiva en el efecto de reducir la glucosa en la sangre. Entiendo que sería todo de su presentación. Bueno, como conclusiones, tuvimos que la respuesta satisfactoria de estos artículos e investigaciones que se realizaron, encontramos que para encontrar un efecto realmente significativo se tiene que combinar tanto la tuna como el cladodio, como la semilla de la cual obtenemos el aceite. Y aunque el cladodio es la parte del nopal que más se utiliza, necesitamos combinarlas y aparte tomarla en ayunas para que se consiga un efecto hiperglucemiante en la sangre. Muchas gracias. Es momento de pasar a las preguntas por parte de los jurados. ¿Está bien si yo empiezo otra vez? Adelante, profesora. A mí me gustaría saber cuál sería como la justificación, que esclarecieran un poco más la justificación del tema y su relación con las conclusiones. Es decir, o sea, mucho se ha hablado, sí, del nopal. ¿Ustedes tratan de buscar una base científica, pero ¿cuál sería como el trasfondo de esto, de su investigación? Bueno, principalmente buscamos encontrar un auxiliar en el tratamiento y control de la hiperglucemia, porque en general los medicamentos que se utilizan suelen ser bastante caros y no todas las personas tienen cierto acceso a ello, además de que estos medicamentos pueden presentar ciertos efectos secundarios que afectan más que ayudar a la salud de las personas. Entonces creemos que el nopal puede tener ciertas propiedades naturales
que ayuden a este control. Ok, eso es interesante y qué bueno que lo mencionas. Estaría padre, muy bien ponerlo también en las conclusiones. Lo que yo quiero encauzar mi pregunta más bien es, ustedes aluden a la cuestión científica y entonces están tratando de ver qué tanto científicamente se han hecho estudios sobre el nopal, porque la otra es lo natural, la medicina natural. Entonces, no sé si de ahí estén partiendo el por qué, de dónde sale el que quieran hacer esa búsqueda científica. ¿Cuál sería como la justificación? Sí, claro. Comprobar de forma científica que existen alternativas a los medicamentos y en este caso encontramos, de lo que más referencias encontramos, era del nopal. Ok. ¿Y qué pueden decir de, solo buscaron en dos plataformas, digamos, para qué tanto había sobre investigaciones científicas? Sí, en Google Académico y en Dialnet. Okay. Sería todo, muchas gracias. La jurado Erika García está presentando problemas con su conexión de internet, por eso ahora no aparece. Les recordamos a los congresistas expositores que tanto las ponencias orales como de cartel deben ser preparadas en presentación. Esto lo mencionamos en el documento de cartel. Vamos ahora con el siguiente equipo. Muchas gracias. Es el turno del proyecto número 4, a cuyos autores les solicito vayan encendiendo sus micrófonos conforme los voy mencionando. Asimismo, alistando su presentación para compartirla en pantalla. De la disciplina Ciencias de la Salud Medicina, el proyecto titulado Solo tienes que comer más, TCA en tiempos de COVID-19, de los autores Dafne Mariana Escobar Avendaño, Gema Michelle Medina Cruz y Héctor Yacel Escobar Carrasco. Corre tiempo. Buenos días, jurado y compañeros en general. El día de hoy les presentamos el proyecto Solo tienes que comer más. Lo presenta mi compañero Héctor Yacel, mi compañera Dafne Mariana y su servidora Gema Michelle. Venimos del Bachillerato Cruz Azul, Campus Lagunas, Oaxaca. Iniciamos. Tras la pandemia por COVID-19, ha desatado un sinfín de problemas de salud mental en las personas relacionados con el trastorno alimentario debido al encierro y al efecto de las redes sociales, provocando que los casos se presenten en los jóvenes. Nuestro planteamiento del problema fue qué factores de riesgo influyen en los adolescentes en desarrollar trastornos alimenticios durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19. Nuestro objetivo fue exponer los factores de riesgo que intervienen en la presentación de trastornos alimentarios en los adolescentes, que ayuda a contribuir la detección e intervención de los TCA. Si el confinamiento por COVID-19 ocasiona trastornos alimentarios en los adolescentes, entonces se generan comportamientos que afectan la percepción de la imagen corporal y la autoestima en los adolescentes.
Los TCA se definen como aquellas alteraciones relacionadas con la ingesta de alimentos o con las conductas asociadas a ello, que conllevan a un deterioro significativo de la salud física y psicosocial. La pandemia originada por el virus SARS-CoV-2 ha generado diversas consecuencias, tanto físicas como psicológicas, en la población a nivel global adolescente. Pongamos por caso las medidas implementadas por al menos la gran mayoría de los gobiernos, incluyendo el mexicano, las cuales generaron situaciones de estrés y aislamiento en gran parte de la población, hecho que llevó a la generación de conductas negativas, como lo son los TCA. Factores generales detonantes de un TCA. Un factor detonante es aquella situación que lleva a una persona a desarrollar o desencadenar un proceso, en este caso los TCA. De acuerdo a la Asociación contra la Bulimia y Anorexia, los factores detonantes de un TCA se dividen en tres: individuales, familiares y sociales. Como ejemplo de los individuales tenemos la baja autoestima y la adolescencia. Un ejemplo de los familiares sería el ambiente familiar desestructurado. Y como ejemplo de los sociales tenemos el modelo de belleza imperante al cual como sociedad actual aspiramos a ser, o las páginas web y redes sociales, especialmente aquellas que hacen apología a conductas propias de un TCA. Pues nuestra metodología fue que la investigación fue tipo documental, porque se realizó mediante un enfoque analítico, crítico a través de la identificación bibliográfica, así como fuentes digitales y palabras clave. En nuestra investigación, nuestro objetivo fue identificar los factores de riesgo de un TCA. Para ello, buscamos en páginas web testimonios de adolescentes o jóvenes donde platicaron un poco sobre su experiencia con este trastorno durante este periodo por confinamiento. A partir de esos testimonios analizados, identificamos factores clave o al menos de gran importancia que puedan desarrollar un trastorno como estos, los cuales son la ansiedad. Algunos jóvenes decían que como manera de afrontar el estrés y el aislamiento, ingerían grandes cantidades de alimentos en periodos cortos de tiempo. La depresión. Sentimientos propios de este trastorno, tales como la soledad, la apatía y la tristeza, se vieron reflejados en la baja autoestima, en el aislamiento social y en la distorsión corporal. El dismórfico corporal. Unos jóvenes decían que al verse en un espejo veían imperfecciones imaginarias, es decir, el trastorno hacía que vieran su imagen distorsionada o de una manera que no es la real, y esto los motivaba cada vez más a seguir haciendo conductas que son malas para su cuerpo. La vigorexia. Aquí las personas decían que su obsesión por el ejercicio y por su apariencia física ahora se había convertido en una obsesión patológica y ya no podían dejar de pensar en estas conductas a diario. Y por último, las redes sociales, las cuales consideramos han sido los mayores detonantes de TCA durante esta pandemia. Por un lado, Internet lleno de imágenes de cuerpos a los cuales aspiramos a ser, y por otro lado, conductas compensatorias y restrictivas propias de los TCA, disfrazadas de dietas, de retos o de rutinas de ejercicio, son solo algunos de los problemas a los que como jóvenes nos hemos tenido que enfrentar. Para nuestro análisis de resultados nos planteamos ese interrogante: ¿por qué los adolescentes corren mayor riesgo de desarrollar TCA relacionado con el confinamiento de COVID-19? A lo largo de esta investigación y contrastándolo un poco con nuestra propia experiencia, logramos notar ciertos puntos que consideramos de mucha influencia como detonadores de TCA durante este confinamiento, los cuales son la vulnerabilidad propia de la edad, en este caso la adolescencia, el aislamiento como resultado de la pandemia, el impacto de las redes sociales, la presión social por parecerse al modelo de belleza actual y la importancia que como sociedad, especialmente joven, le hemos dado a la apariencia. Gracias a esto pudimos generar estrategias que ayuden a contribuir tanto antes como durante el proceso de los TCA. Las hemos dividido en individuales y entorno. Para las individuales son para las personas que tienen el trastorno en sí, las cuales son dejar de ser famosos a personas o influencers que promuevan conductas propias de un TCA, no seguir consejos referentes a nuestra salud que no tengan una validación científica y acudir a un profesional de la salud, en este caso un psicólogo, un terapeuta o incluso un nutriólogo. Para el entorno tenemos dejar de hablar de cuerpos o dietas, especialmente delante de personas susceptibles. Estar atento de los jóvenes, dejar de catalogar y hablar de cuerpos, es decir, no se opina sobre el aspecto físico ajeno. Cuando alguien te pide ayuda, creerle. Muchas veces se tiene este estereotipo de que los TCA son solamente para mujeres de cuerpo delgado, y no es así. Y gracias a esto se le niega la ayuda a mujeres de cuerpo grande o de algún otro tipo de cuerpo, o incluso a los hombres. Y por último, evitar hacer sentir a las personas culpables por su trastorno. Muchas veces se suele culpabilizar a la persona o incluso minimizar todo este problema que están viviendo, creyendo que con solo decirles solo tienes que comer más,
se va a arreglar este problema. Nuestra conclusión del proyecto es que el confinamiento y la limitación de la interacción social ha provocado uno de los factores de riesgo tanto para la restricción alimentaria como la ingestión excesiva e impulsiva en los jóvenes. Por ejemplo, en las dietas, la ansiedad, la depresión y el bienestar psicológico, por el sentimiento de culpa al observar un cambio de imagen corporal, provocando una insatisfacción con el propio cuerpo. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Es momento de pasar a las preguntas por parte de los jurados. Nuevamente nuestra jurado Erika García ingresó a la sala, pero pues su conexión a internet es inestable. Entonces le pedimos por favor a la profesora María Antonieta que nos comparta sus preguntas, por favor. Sí. Me gustaría que pudieran ampliar el cómo obtuvieron los datos de su trabajo. Bueno, para la parte teórica buscamos en páginas web y en, bueno, principalmente estudios de población española, porque es donde proviene la mayoría de los datos. Y para los testimonios buscamos en centros de investigación o centros especializados en TCA de jóvenes de entre 15 y 16 años hasta los 19, 20 años, donde compartieran un poco sobre su experiencia con este trastorno. ¿Cuáles fueron estas últimas? Si puedes volver a repetir. Es interesante la edad, sí. ¿Y de dónde dices que las obtuvieron? Para los testimonios. Ajá. Ah, ok. Buscamos, bueno, hay centros de investigación y también centros especializados en TCA. Además, también vimos algunas notas periodísticas y, bueno, hay páginas también donde es para que las personas con TCA hablen sobre su sentir. Entonces, de ahí también tomamos algunos testimonios. Ok. ¿De dónde sale su afirmación el que los adolescentes corren mayor riesgo de desarrollo de TSA? Nosotros creo que la mayoría estamos seguros que corremos riesgo, sobre todo los adolescentes, por las redes sociales. Creo que la mayoría de los adolescentes nos dejamos envolver mucho por las redes sociales porque hay tantas páginas que no son ciertas y no hacemos caso. Y hay mucha información que es mala y que ahí vamos como que envolviéndonos tras ello. No buscamos algo correcto y así como por ejemplo el TikTok o el Facebook o en WhatsApp, en todos esos hay información donde te van envolviendo de tal manera que tú mismo te creas que tu complexión o que vas desarrollando de una manera que vas engordando o que estás demasiado flaca o que entonces a eso nos referimos. ¿Y cómo relacionan, interesante esto, cómo relacionan esto que planteas con la pandemia, con su objetivo? Porque tras la pandemia hubieron muchos encierros y hubo el mayor tiempo donde estuvimos todos encerrados y varias personas empezaron a realizar sus cosas, pero varias se quedaron estancados en que no iban a salir por miedo a infectarse o por miedo al virus. Entonces ahí es donde empiezan esos trastornos de alimentación, donde empiezan a comer o demasiado o muy, muy poco. O sea, se empiezan a obsesionar con su propio cuerpo y es donde empiezan a pensar cosas y es donde vienen los problemas alimenticios tras la pandemia.
A lo mejor este dato hubiera sido muy rico, ¿verdad? También ahí ilustrarlo, porque es el eje, precisamente. Qué bueno que lo esclareces. Y al final en las conclusiones aluden a la culpa por comer, o cómo está esto. Decidimos poner la culpa porque este factor es como que una consecuencia de lo que son los trastornos alimenticios. Es una parte de las vivencias que viven todos estos jóvenes. ¿Y cómo relacionan sus conclusiones con su propósito, su objetivo? Nuestro objetivo fue identificar los factores de riesgo donde sea. Entonces, en nuestra conclusión pusimos que algunos factores, pues es el confinamiento, esta limitación que hubo durante la acción social, y también agregamos algunos de los, como que los factores, que se generaron a través de esos trastornos. Ok. Bueno, siempre los testimonios que se narran pues pueden ser muy diversos. A lo mejor también hubiera sido interesante otras fuentes, ¿no? Tal vez conocidos de ustedes o qué sé yo, para ver cómo se vivenciaba esta situación. Está bien, bueno, el trabajo da para mucho, pero fue un inicio, digamos. Muchas gracias. Antes de continuar con la última exposición, les recordamos que a partir de este momento y durante 30 minutos estará disponible el link del registro en el chat de la sesión. Continuamos con el quinto proyecto, a cuyos autores les solicito vayan encendiendo sus micrófonos conforme los voy mencionando. Asimismo, alistando su presentación para compartirla en pantalla. De la disciplina Matemáticas, el proyecto titulado Perfilado de género en la elección de carreras de ciencias duras y blandas. Empleando minería de datos. De los autores, Ailín Estela Arenas González, Julio Manuel Ibarra Juárez, Raúl Isaac Juárez Medina y Wendy Reynoso Valencia. Adelante, corre tiempo. Buenas tardes a todos los presentes. Nuestro proyecto lleva por nombre Perfilado de género en la elección de carreras de ciencias duras y blandas empleando minería de datos. Pertenecemos al Colegio Alzate. Nuestro equipo está conformado por Arenas González, Ailín Estela, Juárez Medina, Raúl Isaac, Reynoso Valencia Wendy y nuestra asesora Sánchez Arenas Nancy. Por su parte, servidor Julio Manuel Ibarra Juárez. Raúl, ayúdame. La elección de carrera ha sido un momento muy importante para la mayoría de alumnos que cursan el sexto semestre de la educación media superior. Como podemos ver, la mayoría de estudios se centran mayormente en el perfil femenino. En nuestro caso, intentaremos abarcar ambos perfiles. Para la metodología realizamos un cuestionario, el cual llamaremos instrumento, y la dividimos en 4 momentos. Nuestro momento 1 consiste en la aplicación del instrumento a 40 jóvenes que cursan el sexto semestre del Colegio de Ciencias y Humanidades en el municipio de Zumba. El momento 2 fue la recolección de datos y, valga la redundancia, empleamos minería de datos, la cual nos arrojaba las características más importantes y para posteriormente plasmarlas en una hoja de cálculo en Excel y establecer los conjuntos que se encuentran en la parte derecha. Así llegamos al momento 3, que fue el análisis de los resultados, donde se realizó una prueba binomial, la cual arrojó el épsilon. El épsilon es una herramienta que permite
contrastar dos cosas y así sacar las características más relevantes, arrojándonos valores mayores o menores de 1.5, donde mayores de 1.5 es una característica importante y pertenece a una clase que nosotros denominamos como clase 1. Y si son menores o iguales a 1.5, pertenecen a la clase 2, que igual son importantes, pero no son tan relevantes para definir los perfiles. Así llegamos al momento 4, que son los resultados, donde contrastamos y establecimos las características más significativas. De los subconjuntos previamente tomaré es el primero, en donde las mujeres van direccionados a una ciencia blanda y por otro lado, mujeres que van direccionadas a una ciencia dura. Aquí la característica que se retomó fue qué materias les resultó a las chicas más o menos interesantes. Por parte de las mujeres que deciden estudiar una ciencia blanda, la materia que más influyó o más interesante fue historia con un épsilon de 1.6, mientras que por otro lado, las mujeres que decidieron estudiar una ciencia dura, la materia que más influyó fue matemáticas con un épsilon de 2.0. En mi caso, yo estudié hombres que estudian ciencia blanda y hombres que estudian ciencia dura. Como podemos ver, la materia predeterminada para ciencia dura es física y para ciencia blanda es psicología. Bueno, ahora tenemos los hombres que estudian una ciencia dura y hombres que estudian una ciencia blanda, donde tenemos que tienen un épsilon mayor de 1.5, lo cual nos dice que las materias más relevantes para ellos fueron física, historia y biología, mientras que del otro lado fueron psicología. El grafo número 4 es acerca del contraste mujeres ciencias blandas, hombres ciencias duras, donde podemos observar que nuestra principal característica fue, supongamos que una conocida te pide una opinión acerca de qué carrera estudiar, las mujeres de ciencia blanda tomarían el factor de biología con un épsilon de 1.8 y hombres de ciencias duras con un épsilon de 2.3 en la materia de ingeniería. Conforme estuvimos aplicando los cuestionarios, nos dimos cuenta de distintos comportamientos por parte de los estudiantes, los cuales nos ayudaron a definir los siguientes perfiles. Por parte de ambos salones, nos dimos cuenta de que están idealizados acerca de los roles de género, en donde, tanto en la ciencia blanda, el factor que más influye son los amigos y hay una minoría de que los hombres quieran estudiar esta ciencia. Por otro lado, en tanto la ciencia dura, el mayor influyente son los padres y para los estudiantes les resulta más comprensible las matemáticas. Y nuestras conclusiones fueron que existe cierto desconocimiento entre igualdad y equidad, donde igualdad es tener lo mismo y equidad es tener las mismas oportunidades. También así existe la mayoría de jóvenes que no menciona que fue influenciado por el colegio. Y como a trabajo futuro pretendemos enfocar la aplicación de nuestro instrumento en la zona de los volcanes para poder comparar nuestros resultados obtenidos. Esto fue todo de nuestra parte. Gracias por la atención prestada. Cualquier duda y aclaración, estamos aquí. Gracias. Muchas gracias. Es momento de pasar a la sesión de preguntas por parte de los jurados. Profesora María Antonieta, por favor.
Sí. Quisiera que me esclarecieran el objetivo. Bueno, me perdí y entre tratar de buscar la información me hubiera gustado más en presentación PowerPoint porque no pude leer nada tampoco. O sea, los escuché, entonces sería recomendable, digo, cuando lo hemos hecho presencial, adelante el póster, ¿no? Pero en estos medios creo que es mejor presentarlo PowerPoint o alguna otra plataforma. Entonces, no me quedó claro el objetivo y de hecho lo traté de buscar, pero no lo vi específicamente. El objetivo en sí era contrastar los valores más significativos o definir el perfil de una persona que quiere estudiar una ciencia dura y una ciencia blanda. A ver, ¿lo vuelves a repetir, por favor? Sí, el objetivo es contrastar, bueno, primero que nada obtener los datos y contrastar los datos obtenidos para definir el perfil de una persona que quiere estudiar una ciencia dura a quien pretende estudiar una ciencia blanda. ¿Y cuál es el perfil? ¿Cuáles fueron los resultados con base a este perfil? Pues las características que encontramos fue que quien pretende estudiar una ciencia blanda se ve claramente más ¿cómo se puede decir? Influenciado por los amigos, como bien se mencionó, y quien pretende estudiar una ciencia dura tiene mayor facilidad y habilidad con las matemáticas, además de que es más influenciado por los padres. ¿Cómo pueden ustedes validar esta información? ¿Su instrumento tuvo una validación? Porque, bueno, en llegar a estas conclusiones implicó que entonces las preguntas, pues, fueron sometidas de qué manera a un rigor metodológico. ¿Ustedes validaron su cuestionario? ¿Usaron un criterio de validez? ¿Cómo estuvo esto de las características de su cuestionario? Pues nos guiamos por una teoría social vocacional que tiene como base sociológica, además de que también fuimos orientados por una pedagoga, la cual nos ayudó a plantear las preguntas para que fueran de una mejor comprensión. Y con la teoría que ya mencioné, logramos plantear el cuestionario para ver qué factores del entorno son los que terminan siendo condicionantes para la decisión. Y insisto un poco más sobre el cuestionario, porque es muy fácil que uno llegue a conclusiones, pero es importante ver metodológicamente la solidez del instrumento. Entonces, ¿qué características tuvo su cuestionario? ¿Cuántas preguntas? ¿El contenido de las preguntas? ¿Lo pilotearon o no? Todo lo que puedan decir al respecto. Constó en sí de 15 preguntas, en las cuales fueron cerradas. 15. Las cuales fueron cerradas, enfocadas en encontrar los factores del entorno que terminan como siendo los condicionantes para que los jóvenes tomen la decisión, su elección. Ajá. ¿Por qué se decidió que fueran cerradas? Más que nada por la herramienta que utilizamos del Epsilon, porque si obteníamos diferentes respuestas, no tendríamos de cierta forma bien definidos los perfiles, y en base a las preguntas cerradas, ya nos arrojó un valor, y ya conforme al valor que mencioné, que si era mayor de 1.5 o menor o igual de 1.5, ya lo dividíamos en las clases anteriormente mencionadas. ¿Por qué únicamente se menciona como ciencia blanda a psicología? No, bueno, en sí psicología no es la única ciencia blanda que se aplicó que se mencionó dentro del cuestionario, pero fue la que más
la más mencionada, la más sobresaliente, que fue respondida dentro del cuestionario. Hubiera sido entonces interesante mostrar como esa jerarquía, ¿no? Ese porcentaje ahí. Y a mí me hubiera gustado ver más esas características del instrumento para poderme dar idea de cómo se llegó a esas conclusiones, ¿no? De tantos esto, tantos lo otro, qué sé yo. Pero bueno. ¿Por qué surgió este proyecto? Más que nada porque a pesar de que como sociedad hemos evolucionado mucho en diferentes ámbitos, aún sigue habiendo estereotipos de género en diversas zonas, tal cual como lo planteamos aquí en la zona de los volcanes, que terminan siendo los condicionales para la elección de muchos jóvenes, y también eso influye mucho en el deceso, bueno, en el de que dejen de estudiar. Sí, interesante. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Les recordamos que en el documento Características del cartel se señala que debieron preparar la información a modo de presentación oral. Les recuerdo que en el chat de la sesión está disponible el formulario para el registro de asistencia, por favor. Es el último comentario que puso mi compañero Marco Orozco para que puedan realizar su registro. No es mi caso, ¿verdad? ¿O también? No, profesora. Gracias. Muchas gracias a todas y todos por sus ponencias. Gracias también a nuestros jurados. Y les recordamos que es muy importante nos envíen sus evaluaciones hoy mismo, tal como lo indica el documento que se les envió previamente. En este momento nos despedimos de quienes nos siguen a través de nuestra transmisión en vivo. Muchas gracias. Y por favor les pido a los asistentes de esta sesión de Zoom enciendan sus cámaras y sonrían para tomar una captura de una fotografía general, por favor. Yo quiero felicitar a todos los expositores. Adelante. Me encanta, yo trabajo a nivel superior, pero me encanta que se estén incursionando en la investigación. Y bueno, a veces uno puede ser duro o las preguntas frías, pero justo son los que nos ayudan a avanzar en una investigación. Pero a todos los felicito por el entusiasmo, por atreverse, por buscar opciones. Hay tanto que investigar y tanto que hacer para México y para el mundo en general. A todos y todas las felicito. Y sobre todo a DEGIRE, que promueve este tipo de actividades. Muchas gracias, profesora. También a usted muchas gracias por su tiempo y porque pues sin su presencia estos eventos no se podrían llevar a cabo. Muchas gracias por sus aportaciones y por escuchar con atención en esta ocasión que pues prácticamente me tocó estar solita porque la profesora Erika García pues ha tenido problemas con su conexión, porque sí se ha estado conectando, se conectó 3 veces, pero se volvía a salir. Así es esto. Muchas gracias y los esperamos el día de mañana a la segunda conferencia magistral a través del Facebook de Si Somos UNAM. Voy a hacer la captura de pantalla. Una, 2, 3. Pues si ya se registraron, pueden salir. Nosotros vamos a estar aquí 10 minutos más porque el chat debe
El formulario debe seguir hasta que se cumplan los 30 minutos. Muchas gracias. Buena tarde a todos. Buena tarde, hasta luego.